Objetivos. Cuando culmines este módulo, estarás en capacidad de lo siguiente: estructurar y organizar datos a través del uso de tablas dinámicas, crear informes de las tablas dinámicas, crear y editar gráficos dinámicos. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Carla está preocupada, pues acaba de ser contratada por un estudio contable que tiene una gran cantidad de clientes, muchos de ellos con sucursales tanto a nivel nacional como internacional. Su jefe le indica que llevará las cuentas de los clientes y le sugiere usar las tablas y gráficos dinámicos en Microsoft Excel, pues permiten el sencillo manejo de esas cuentas. Repasemos junto a ellos sobre las tablas dinámicas de Microsoft Excel. ¿Qué es una tabla dinámica en Microsoft Excel? Es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas funcionan de forma un poco diferente en función de la plataforma que se use para ejecutar Excel. La tabla dinámica en Microsoft Excel permite resumir, analizar, explorar y presentar datos de resumen. Disponer y resumir fácilmente la información de una base de datos. Colocar el informe en una hoja nueva o una existente. Tomar decisiones informadas sobre datos críticos de su empresa. Conectarse a orígenes de datos externos como tablas de SQL Server, bases de datos de Access, entre otros. Para ubicar la tabla dinámica, nos dirigimos a la pestaña Insertar, Tabla dinámica. Asimismo, se observan dos pestañas Analizar tabla dinámica y Diseño. Las partes de la tabla dinámica son filtros, columnas, filas y valores. Todos estos elementos permiten personalizar la tabla dinámica. Conozcamos un poco más sobre las partes de una tabla dinámica. Para ello, gira el dial. Filas. Los campos del área filas se muestran como etiquetas de fila en la parte izquierda de la tabla dinámica, como este. Columnas. Los campos del área columnas se muestran como etiquetas de columna en la parte superior de la tabla dinámica, como este. Valores. Los campos del área valores se muestran como valores numéricos resumidos en la tabla dinámica. Filtros. Los campos del área filtros se muestran como filtros de informe de máximo nivel por encima de la tabla dinámica. Ahora veremos cómo insertar una tabla dinámica. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos. Clic en la pestaña Insertar. Del grupo Tablas, seleccionar la opción Tabla dinámica o una de las opciones. De una tabla o rango, desde Datos externos de origen. De la caja de diálogo Tabla dinámica, desde la tabla o el rango, indicar. En la opción Tabla o rango, colocar las celdas que abarcan toda la base de datos. En la opción Elija dónde colocar la tabla dinámica, seleccionar. Nueva hoja de cálculo. Se creará una nueva hoja con la tabla dinámica. Hoja de cálculo existente. Se deberá indicar el lugar en el que se desea que aparezca la tabla dinámica. Clic en el botón Aceptar. A veces es necesaria una tabla dinámica para los datos que se almacenan fuera de Excel, como en una base de datos. En este caso, puede conectar con el origen de dato externo, en primer lugar, y después, utilizar una tabla dinámica para resumir, analizar, explorar y presentar estos datos. Haz clic en la imagen para activar el zoom. Luego de crear la tabla dinámica, automáticamente aparece a la derecha de la hoja de cálculo la lista de campos. Haz clic en la imagen para activar el zoom. Ahora veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Diana es una proveedora de helados de una cartera de clientes muy exclusiva.
Ella desea analizar las preferencias en el consumo de los diversos sabores y presentación de helados, por lo que te pide que le ayudes a obtener la información que le permita tomar una decisión. Crea un informe en el que se ilustre la cantidad de helados vendidos según sabor y clientes. Haz clic en la tabla para activar el zoom. Haz clic en la tabla para activar el zoom. Con base en el ejemplo presentado, veamos cómo elaborar una tabla dinámica. Haz clic en el botón Play. Ahora veamos algunos ejemplos. Ejemplo 2. Diana te pide que le hagas un reporte de las ventas según el cliente seleccionado, sabor y presentación. Crea un informe en el que se ilustre la cantidad de helados vendidos según sabor y clientes. Haz clic en la tabla para activar el zoom. Haz clic en la tabla para activar el zoom. Con base al ejemplo presentado, veamos cómo aplicar los filtros en una tabla dinámica. Haz clic en el botón Play. Ahora veremos cómo configurar el campo valor. ¿Qué operaciones podemos realizar en el campo de valor de una tabla dinámica en Microsoft Excel? Veamos. En una tabla dinámica se pueden realizar varios tipos de cálculos exclusivos o paralelos. Es así como en un mismo informe podemos tener la suma, promedio, producto, etcétera de los mismos datos. También podríamos realizar comparaciones porcentuales, entre otras actividades. Haz clic en los botones para obtener más información.
Veamos un ejemplo. Diana te solicita un informe en el que se muestren paralelamente tanto la cantidad vendida como su promedio. Haz clic en la tabla para activar el zoom. Haz clic en la tabla para activar el zoom. El siguiente punto que abordaremos es la segmentación de datos. Es una herramienta que permite filtrar tablas o tablas dinámicas. Además del filtrado rápido, las segmentaciones de datos también indican el estado de filtrado actual, lo que facilita comprender qué se muestra exactamente en ese momento. Conozcamos cuáles son sus componentes. 1. Encabezado. Indica la categoría de los elementos que contiene. 2. Filtrado activo. Indica que el elemento está incluido en el filtro. 3. Filtrado inactivo. Indica que el elemento no está incluido en el filtro. 4. Elimina el filtro. Borrar filtro. Haz clic en el botón para obtener más información. ¿Cómo realizar la segmentación de datos? Debemos seguir los siguientes pasos. 1. Insertar tabla dinámica. 2. Clic en la pestaña Analizar tabla dinámica. 3. Del grupo Filtrar, hacer clic en el icono Insertar segmentación de datos. 4. De la caja de diálogo Insertar segmentación de datos. Clic en los campos por el que se desea segmentar. 5. Clic en el botón Aceptar. Haz clic en la imagen para activar el zoom. ¿Qué es la escala de tiempo? Escala de tiempo de tablas dinámicas es una opción de filtro dinámico que ayuda a evaluar fácilmente por fecha y hora, permitiendo estudiar un proceso en determinado periodo de tiempo usando un control deslizante. ¿Cómo realizar la escala de tiempo? Sigue los siguientes pasos. 1. Insertar tabla dinámica. 2. Clic en la pestaña Analizar tabla dinámica. Del grupo Filtrar, hacer clic en el icono Insertar escala de tiempo. 3. De la caja de diálogo, introducir escalas de tiempo. Activar la opción Fecha según campo con formato fecha de la base de datos. Presionar Aceptar. Haz clic en la imagen para activar el zoom. Veamos el siguiente ejemplo. Diana desea visualizar las ventas y la forma en cómo se han dado las mismas por periodo. Haz clic en la tabla para activar el zoom. El siguiente punto que abordaremos es los estilos de diseño. La aplicación de estilos de diseño permite cambiar el estilo de la tabla dinámica. Por ejemplo, cuando se tiene una gran cantidad de datos en la tabla dinámica, puede ayudar a mostrar filas o columnas con bandas para facilitar el análisis o resaltar datos importantes para destacarlos. Las alternativas que se nos presentan para realizar los cambios que deseamos se encuentran en tres grupos. Diseño. Opciones de estilo de tabla dinámica. Estilos de tabla dinámica. Haz clic en cada botón.
Diseño. Las opciones son subtotales. Permite ocultar todos los subtotales o mostrarlos, ya sea en la parte superior o inferior del grupo. Totales generales. Permite activar o desactivar las filas y columnas de los totales generales. Diseño de informe. Mostrar en formato compacto, mostrar en formato de esquema y mostrar en formato tabular. Mostrar en formato compacto muestra los elementos de los distintos campos de área de fila en una columna y usa sangría para distinguir los elementos de campos diferentes. Mostrar en formato de esquema. Es similar al tabular, pero puede mostrar subtotales en la parte superior de cada grupo, ya que los elementos de la columna siguiente se muestran en una fila debajo del elemento actual. Mostrar en formato tabular. Muestra una columna por campo y proporciona espacio para los encabezados de campo. Filas en blanco. Permite insertar o eliminar línea en blanco después de cada elemento. Haz clic en cada botón. Opciones de estilo de tabla dinámica. Sus opciones son: encabezado de fila. Muestra el formato especial para la primera fila de la tabla. Encabezados de columna. Muestra el formato especial para la primera columna de la tabla. Filas con bandas. Muestra filas con bandas, en las que las filas pares tienen un formato diferente a las impares. Columnas con bandas. Muestra columnas con bandas, en las que las columnas pares tienen un formato diferente a las impares. Estilos de tabla dinámica. Permite cambiar el estilo de la tabla dinámica mediante la galería de estilos, la cual agrupa los mismos en las categorías claro, medio y oscuro. El siguiente punto que revisaremos son los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos son una forma excelente de agregar visualizaciones de datos a los datos. Este tipo de gráfico está basado en los datos de una tabla dinámica y se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Podemos crear un gráfico dinámico de dos formas. 1. Desde una tabla dinámica. 2. Desde la pestaña Insertar. Haz clic en la imagen para activar el zoom. Forma 1. Desde una tabla dinámica. Sigue los siguientes pasos. 1. Insertar. Tabla dinámica. 2. Clic en la pestaña Analizar tabla dinámica. 3. Clic en el icono gráfico dinámico. 4. Seleccionar el tipo de gráfico que desee. 5. Hacer clic en el botón Aceptar. Haz clic en la imagen para activar el zoom. Forma 2. Desde la pestaña Insertar. Sigue los siguientes pasos. 1. Clic en la pestaña Insertar. 2. Del grupo Gráficos, clic en la opción Gráfico dinámico. 3. En la caja de diálogo Crear gráfico dinámico. A. Insertar el rango de la base de datos. B. Indicar el lugar donde se desea que aparezca el gráfico dinámico. 4. Seleccionar los campos que desees graficar. 5. Automáticamente se crearán tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico. Haz clic en la imagen para activar el zoom.
Finalmente, conozcamos cómo cambiar la apariencia del gráfico. Sigue los siguientes pasos. 1. Clic en el gráfico. 2. Clic en la pestaña Diseño. 3. Elegir el estilo que se desea. Casos de estudio. Caso 1. A continuación, escucharás el audio titulado 9 novedades que Excel nos dejó en este 2020. Haz clic en el botón Play para saber más. Algunas de las novedades que nos ha dejado Microsoft Excel en el 2020 se describen en 9 puntos, algunos de los cuales son: 1. Vista de hoja. Herramienta que se encuentra en la pestaña Vista, al lado izquierdo de la ventana y que permite, cuando realizamos trabajos colaborativos, conocer en qué parte del documento se encuentra cada uno de los usuarios. 2. Tablas dinámicas desde Power BI Pro. Microsoft permite crear tablas dinámicas desde un dataset guardado en el Power BI. 3. Usar datos de la organización en Excel desde Power BI. Permite utilizar los tipos de datos en las hojas de cálculo. 4. Entrada de datos manual. Excel permite el ingreso de datos sin utilizar periféricos. Esta herramienta podrá ser usada por los equipos con pantalla táctil. Crear data types con Power Query. La creación de tipos de datos en forma de lista o diccionario y utilizarlos dentro de Excel. 6. Arreglos dinámicos. 7. Función lambda. Nos permite crear nuestras propias funciones y estilizarlas en la hoja de cálculo. 8. Ocultar múltiples hojas en una sola. 9. Crear flujos de trabajo en Power Platform desde Power Query. Como podemos observar, Microsoft sigue innovando, por lo que debemos seguir capacitándonos en esta robusta aplicación. Caso 2. Observa con atención las imágenes. Luego, haz clic en cada una para leer el caso titulado Añade los valores de bolsa automáticamente en Excel. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. 1. Las tablas dinámicas nos permiten calcular, resumir y analizar datos, lo que a su vez nos proporciona informes que nos sirven para una correcta toma de decisiones. 2. En una tabla dinámica podemos aplicar formatos y estilos, además de configurar los campos de valores y realizar varios cálculos en un mismo informe. 3. Los gráficos dinámicos son una forma excelente de agregarle un mejor aspecto para visualizar los datos. 4. Los gráficos dinámicos, a diferencia de los tradicionales, poseen filtros, con los cuales podemos analizar de diferentes maneras los mismos datos. Referencias. Muy bien. Has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.